Colegas, continuando con las ponencias, ya se encuentra en la sala la magíster Noelia Asto, coordinadora de salud mental de la DIRIS Lima Norte, con el tema Programa de Continuidad del Cuidado para Personas con Trastornos Mentales Graves y o problemas psicosociales de riesgo en los centros de salud mental comunitaria. Magíster Noelia, le damos la bienvenida a este curso que se ha realizado del Consejo Regional 24 Lima Provincia, a todos nuestros miembros de la Orden. Gracias por estar acá en esta sala. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la bienvenida. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca del tema del programa de continuidad del cuidado para personas con trastorno mental grave y o problemas psicosociales, desarrollado pues en el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Actualmente tenemos nosotros dentro del trabajo que estamos realizando en el mental comunitario todo lo que es el trabajo relacionado con el proceso de reforma psiquiátrica, que no solamente se ha dado a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Anteriormente teníamos la necesidad de repente de tener este campo, este programa para poder nosotros incentivar a los usuarios que están dentro de los nosocomios, dentro de los hospitales, el desarrollo y la participación comunitaria, ¿no? La rehabilitación dentro de su entorno, dentro de su territorio. Y para ello, pues surgió el tema de la reforma psiquiátrica a nivel mundial. Se observó obviamente todas las necesidades de nuestro sistema asistencial en lo que se refiere a la continuidad del cuidado, ¿no? Los programas de continuidad del cuidado que surgieron en sus diversos, de repente, ámbitos de tratamiento, sean asertivos o con algunas problemáticas, surgieron primero más o menos en los años 70 en Estados Unidos. Posteriormente, en los 80, este programa de continuidad de cuidado también ya se incentivó en España. Es así que nosotros, el modelo que tenemos hoy en día, que trabajamos, surge de estos inicios, ¿no? Donde pues tuvieron de repente algunas dificultades al momento de implementar este programa en los diferentes nosocomios, en los centros de salud mental comunitario a nivel internacional. Hoy en día nosotros pues acá en nuestro contexto peruano tenemos ya una guía en el cual estamos trabajando en los mentales comunitarios. Dentro de todo lo que nosotros queremos trabajar en lo que es el proceso psiquiátrico y la reforma de este trabajo, también está el desarrollo de las redes de los servicios comunitarios. Este desarrollo de las redes comunitarias nos permite a nosotros de repente trabajar con las personas, pero a nivel de la comunidad, con todas las comunidades, con todas las ONGs, las instituciones que está dentro del territorio de la persona que nosotros tenemos dentro del programa de continuidad del cuidado. La continuidad del cuidado es un modelo que se ha convertido hoy en día en la piedra angular del tratamiento comunitario de la enfermedad, sobre todo en los usuarios con trastorno mental grave. Hoy en día, pues lo que nosotros necesitamos es que el usuario que está dentro del programa de continuidad del cuidado tenga una continuidad en todo lo que es su proceso de rehabilitación terapéutico dentro de la comunidad. Si no, anteriormente hablábamos de lo que era la hospitalización, el uso de los manicomios, ¿no? Para estos usuarios con este trastorno. Hoy en día hablamos ya de personas que se están rehabilitando, que están en un proceso terapéutico, pero dentro de lo que es el Centro de Salud Mental Comunitario. Entonces, para ello, pues nosotros debemos de saber primero que el modelo comunitario de atención en salud mental implica todo un cambio, ¿no? Primero hablábamos del manicomio, de cómo es que se trabajaba con estas personas, donde obviamente se ponía en vulneración todos los derechos de las personas, ya que pues se encontraban hospitalizados, se tenía que utilizar la fuerza, inclusive pues los tenían de repente dentro
tipo cárceles, ¿no? Donde el usuario no podía salir a la comunidad. Se quedaban hospitalizados y no tenían facilidades para que ellos puedan ser reinsertados nuevamente, porque había todo un tema de estigma social donde pues se creía que todos los usuarios con algún trastorno mental pues eran muy peligrosos y de tal forma que al reducirlos, al mantenerlos dentro de un nosocomio, pues lo que querían hacer era evitar de repente que las personas que están fuera de este ambiente estén seguros, ¿no? Pero pues estaban vulnerando los derechos y también estábamos trabajando de una manera que no era la correcta, ¿no? Luego también cuando se habla de este modelo comunitario, hablamos de lo que es el uso de todas las redes comunitarias que están dentro de nuestro territorio. Por eso hablamos de lo que es la territorialización de todo el trabajo que nosotros venimos realizando. Si nosotros queremos que un usuario de salud mental con un trastorno pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad para tener una vida digna dentro de nuestro medio social, pues también dentro del proceso terapéutico del modelo comunitario tenemos que trabajar las redes comunitarias, tenemos que trabajar con de repente con las instituciones que están dentro de un territorio. ¿Para qué? Para que estos puedan tener esta facilidad de poderse incorporar a la sociedad y poder desarrollar habilidades para que puedan ser eh, parte de su calidad de vida, ¿no? Del logro de su calidad de vida. Luego también tenemos la continuidad de los cuidados. Cuando hablamos de continuidad del cuidado, no solamente hablamos de los usuarios que están de repente con un trastorno mental grave, sino también en cualquier ámbito de nuestro trabajo, de nosotros como enfermeras, hablamos de una continuidad del cuidado, que este usuario pueda tener accesibilidad a un servicio, que pueda contar con el apoyo, que pueda hacer una atención continua, que pueda hacer una atención con equidad y que se pueda lograr que este usuario pues pueda restablecer su salud y que pueda ser parte de la mejoría de la calidad de vida. También hablamos acerca de la integración de los niveles de atención. Nosotros como primer nivel de atención y como mental especializado, pues lo que queremos trabajar es que también dentro de este proceso de recuperación del cuidado del usuario, también se integren otros niveles de atención, ¿no? Dentro de ello, pues están también los hospitales, están también las unidades de hospitalización de día, están también los hogares protegidos, que son los servicios médicos de apoyo, están los hospitales que también cuentan con servicios de hospitalización para usuarios con algún trastorno mental grave. Y también pues está el Instituto Nacional Hideo Noguchi, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar dentro de todo este ámbito para poder lograr que este usuario en algún momento pueda ser rehabilitado. Dentro de lo que también se trabaja en este programa de continuidad del cuidado es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo hoy en día es una pieza clave para que se puedan cumplir los objetivos que nosotros vamos a fijar dentro de las intervenciones que nos vamos a plantear para trabajar con los usuarios con este trastorno mental grave. Entonces, bueno, también tenemos lo que es la integración de los niveles asistenciales, tenemos también lo que es el uso de la integración de los cuidados en la atención sanitaria social y comunitaria. También tenemos la consideración de la calidad subjetiva de vida del enfermo y de las personas de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al plantear una intervención no solamente vamos a trabajar con el usuario, sino también vamos a trabajar con la familia, vamos a trabajar también con de repente el cuidador. En este caso puede ser una persona cercana al usuario que no precisamente es su familia y que
dentro de este entorno del usuario, debemos de respetar también lo que es sus derechos y también lograr la autonomía del usuario, que sea capaz de realizar algunas actividades, fomentar las habilidades de este usuario para que en algún momento logre su autonomía. Esos son los principios de la salud mental comunitaria que nosotros debemos de aplicar cuando hablamos de una continuidad del cuidado. La organización de la comunidad para la defensa de los derechos es muy importante. Cuando hablamos de un usuario con un trastorno mental grave, hoy en día todavía las personas que de repente tienen desconocimiento en el tema de salud mental, pues muchas veces vulneran el derecho de estas personas. Entonces, lo que nosotros también trabajamos mucho acá es la psicoeducación en lo que es la defensa de los derechos. Tenemos también nosotros que trabajar lo que son los derechos en las personas que sufren algún tipo de trastorno mental o aquellos que de repente son usuarios que están recibiendo algún tipo de atención en lo que es salud mental. La integración del saber popular, vamos a hablar acerca del estigma social, de cómo es que las personas y también la propia familia del usuario tiene conocimiento o noción acerca del tema de la salud mental. El reconocimiento de la importancia del trabajo intersectorial también lo vamos a ver porque el trabajo intersectorial, como les había dicho, es muy importante porque nos permite trabajar con todas nuestras redes comunitarias. En este caso, podemos trabajar con las municipalidades, con el OMAPET, podemos trabajar de repente también con las instituciones educativas para que puedan fomentar algunos de nuestros usuarios que no han terminado de repente la primaria o la secundaria para que puedan seguir su proceso educativo, ¿no? También está el trabajo con los agentes comunitarios, está el trabajo también con los centros de emergencia mujer, con la Policía Nacional y con todas las redes que se puedan integrar para ver el trabajo con los usuarios con trastorno mental grave. Dentro de lo que es el trabajo comunitario en la atención comunitaria de salud, hablamos mucho de lo que es el modelo de atención, pero para hablar de este tema del modelo de atención comunitaria debemos de saber los principios fundamentales que se centra justamente en la persona. También vamos a trabajar acá la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. Dentro del programa de continuidad del cuidado, vamos a trabajar en sus niveles máximos para lograr la autonomía del usuario, para lograr la recuperación de la funcionalidad, la reinserción social, familiar y comunitaria y ejercer su ciudadanía. Para ello es importante tener dentro de nuestro territorio la información de qué establecimientos se encuentran dentro de nuestra jurisdicción, tanto los hospitales, los hogares protegidos, los centros de rehabilitación, los programas de continuidad que están dentro del Centro de Salud Mental Comunitaria tienen que tener el trabajo continuo con estas instituciones. Entonces, cuando hablamos de la continuidad del cuidado, vamos a trabajar este concepto centrado en favorecer el bienestar y el funcionamiento de los pacientes. Vamos a facilitar la efectividad de los diferentes servicios que nos va a permitir dar una respuesta a las necesidades de las personas con esta enfermedad grave. Siempre que queramos trabajar en continuidad del cuidado, nuestro objetivo es justamente favorecer que este usuario tenga un bienestar a nivel social, a nivel personal, a nivel comunitario y que tenga funcionalidad y logre la autonomía para que pueda ser reinsertado en nuestra sociedad. Los modelos de continuidad del cuidado nos hablan mucho acerca de cómo realizar este surgimiento de estos usuarios dentro de nuestra comunidad. Para ello, vamos a trabajar bastante lo que son los modelos, en este caso,
el modelo de la gestión de caso, en el cual vamos a asignar a cada profesional un usuario para que éste le haga el seguimiento, para que pueda realizar las tareas que se van a plantear en lo que es el plan de intervención de continuidad del cuidado individualizado de cada usuario. Es así que esta persona que va a tener asignado a un usuario va a realizar todas las actividades que vamos a plantear en el plan para lograr la continuidad y los cuidados que debe de recibir el usuario. También tenemos el modelo de tratamiento asertivo comunitario. Este modelo de tratamiento asertivo va a procurar implicar activamente al usuario en el tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a realizar bastante trabajo de psicoeducación en el cual el usuario tiene que lograr tener conocimiento acerca del tratamiento. También vamos a motivarlo en cómo debe de él participar dentro del proceso terapéutico. Vamos a considerar también fundamental el trabajo con las familias. En muchos casos, cuando tenemos un usuario con un trastorno mental grave, muchas veces esta persona no va a aceptar el diagnóstico que tiene, ¿no? Entonces hay de repente dificultades en el trabajo porque el usuario pretende no aceptar el diagnóstico y cree que está bien. Entonces no va a querer tomar la medicación, no asiste a las psicoterapias, no va a querer asistir al plan que nosotros tenemos establecido dentro de las actividades que se realizan de acuerdo al diagnóstico del usuario. Y para ello es fundamental el trabajo con las familias. A las familias se tiene que trabajar todo lo que es la aceptación del diagnóstico que tiene el usuario. Se tiene que trabajar también en la psicoeducación con respecto a la enfermedad que va a estar presentando, al trastorno, con respecto al tratamiento y motivarlos para que sean parte del proceso terapéutico de esta persona. Luego también está la presentación de los profesionales que cumplan con ciertos requisitos. En este caso, cuando vamos a asignar a un usuario, a un profesional, debemos de asegurarnos que éste tenga un nivel de compromiso con el trabajo que se tiene que realizar con esta persona de acuerdo al diagnóstico. También tiene que ser un profesional que pueda resolver las problemáticas que se pueda presentar en relación al caso del usuario. También tiene que tener conocimiento de cómo es el abordaje de este tipo de casos, ¿no? Cómo se debe de manejar la flexibilidad social, que este profesional pueda tener conocimiento de cómo se trabaja a nivel social, cómo se trabaja con las redes comunitarias, tiene que también tener experiencia y sobre todo tiene que tener confianza en sí mismo, porque implica mucha responsabilidad el manejo de un usuario que de repente ingresa en una situación inestable, con de repente algún brote psicótico, que nosotros lo vamos a manejar dentro del programa de continuidad del cuidado, que el profesional que se va a encargar tenga experiencia y sobre todo pues que sea comprometido con brindarle la atención adecuada al usuario. Dentro de la guía técnica que nosotros tenemos ya establecido por el Ministerio de Salud y que justamente el año pasado fue actualizado, hablamos acerca de que la continuidad del cuidado, lo que nosotros queremos buscar hoy en día, es que la calidad de vida del usuario pueda mejorar, la integración familiar esté dentro de la intervención que nosotros vamos a plantear y también pues que la comunidad sea partícipe de las atenciones, del proceso psicoterapéutico que va a recibir el usuario en nuestro plan de intervención. Los problemas psicosociales que se van a presentar también están dentro de esta guía técnica, dentro de los usuarios que van a acceder al programa de continuidad del cuidado en los centros de salud mental comunitaria. Entonces, esta guía es
práctica está inmersa dentro de lo que nosotros realizamos, de las actividades. Y pues nosotros lo que hoy en día buscamos en los centros de salud mental comunitario es que no solamente esté integrado un usuario con algún trastorno mental grave, sino también aquellos que se encuentran de repente con algún problema psicosocial y que estén en riesgo o en abandono familiar, ¿no? Dentro de ello, ahora vamos a ver también cuáles son los criterios de ingreso para que puedan tener un conocimiento de cómo es el abordaje de estos pacientes o de estos usuarios dentro del mental comunitario. Cuando hablamos de continuidad del cuidado y dentro de la guía que nos establece también el Ministerio de Salud, hablamos mucho acerca de lo que es la continuidad. ¿Por qué? Porque el usuario se tiene que mantener en contacto con los servicios de salud, no solamente en el tema de repente mental, sino también en toda atención que nosotros brindamos. Debemos de asegurar que el usuario tenga contacto con nosotros, sobre todo cuando hay ya un plan establecido de trabajo. No podemos descuidarnos y tampoco podemos hacer que esta persona de repente desaparezca en meses o de repente en semanas ya no acuda a sus citas. Entonces acá lo que queremos con este programa es tener monitorizado a este usuario o usuaria para que no pueda perder las atenciones que se va a brindar en el centro de salud mental comunitario. Otra de los objetivos que nosotros queremos lograr es la adherencia terapéutica. Mientras nosotros realizamos una supervisión estricta, un monitoreo estricto, no va a haber el quiebre en lo que es la adherencia. ¿Por qué? Porque vamos a asegurar que el usuario tenga una previsión de los servicios de salud de manera continua, de manera adecuada y sobre todo que sea dentro del marco que está establecido en la guía técnica. Lo que también tenemos que trabajar en continuidad de cuidado es que el equipo interdisciplinario interactúe entre sí. Dentro del proceso terapéutico, la enfermera no trabaja sola, el médico no trabaja solo, el psiquiatra tampoco. O sea, no somos de repente profesionales que estamos trabajando aislados, sino acá queremos interactuar con todos los profesionales que va a estar encargado de establecer un plan terapéutico para los usuarios con trastorno mental grave para lograr que se pueda mejorar la continuidad de su atención, la rehabilitación y pues obviamente que el usuario pueda ser reinsertado en algún momento a la sociedad y que pueda ser autónomo. También lo que buscamos es asegurar el bienestar. Los diferentes componentes del sistema de salud están justamente coordinados y la experiencia de los usuarios también va a ser fluido y de esta manera vamos a lograr el objetivo que buscamos en este caso, pues, ¿no? Que el usuario logre sus propias habilidades y su autonomía para que pueda ser capaz de gestionar sus propios recursos para que pueda recuperar su salud. También dentro de lo que es la organización del programa de continuidad del cuidado, tenemos ya establecido dentro de la guía técnica, ¿no? Características, las funciones de cada profesional. En este caso, para poder tener un programa de continuidad del cuidado en un centro de salud mental comunitario, debemos de contar, número uno, con el jefe del centro de salud mental comunitario. Número dos, debe de existir un coordinador o coordinadora del programa de continuidad del cuidado. También deben de existir gestores de cuidado y el equipo interdisciplinario tratante. El médico jefe, pues, es el que va a asegurar la continuidad, va a brindar la asistencia técnica, va a gestionar y asignar los recursos necesarios que vamos a necesitar nosotros para gestionar el cuidado, va a asignar al profesional de enfermería que se va a hacer cargo de este programa y va a evaluar también, va a monitorizar el funcionamiento del programa de continuidad del cuidado. En el caso de los coordinadores de continuidad del cuidado, son aquellos que van a gestionar la implementación de continuidad del cuidado.
van a realizar también las reuniones de coordinación, aseguran que cada persona o usuario que ingresa al programa de continuidad de cuidado tenga un gestor de caso. Va a asegurarse también de implementar y actualizar el padrón para poder hacer el monitoreo de todos los usuarios que están ingresando. Coordina también con las redes comunitarias, supervisa también el cumplimiento del plan de continuidad del cuidado individualizado. También va a informar de manera trimestral cómo se están realizando los avances en el programa de continuidad del cuidado. Va a mantener también informado al médico jefe acerca de las actividades que se realizan dentro del programa de continuidad del cuidado. El monitoreo, la evaluación y el funcionamiento también es parte de las funciones del coordinador de continuidad del cuidado. Ahora, el coordinador del programa de continuidad del cuidado va a ser un profesional de enfermería que sea capacitado, que sea un profesional especializado en salud mental y psiquiatría. Y si es que no hubiera un personal de enfermería especializado, pues puede ser un personal de enfermería capacitado, que tenga la capacidad, que cumpla con el perfil y que pueda ser, pues, de repente aquella persona que tenga mayor experiencia en manejo de estos usuarios con trastorno mental grave. Ahora, si no se contara con un profesional de enfermería, también puede ser un profesional médico o un profesional de psicología. Sin embargo, estos tienen que estar capacitados y tienen que tener la experiencia en el manejo de este tipo de usuarios con trastorno mental grave. Dentro de lo que es la organización del programa de continuidad del cuidado, también tenemos a los gestores de cuidado. En este caso, pues son aquellos que van a realizar las actividades iniciales, van a realizar el seguimiento, también el alta de la persona usuaria dentro de la continuidad del cuidado. Este gestor de caso también va a participar en la elaboración del plan de continuidad de cuidado individualizado de cada usuario, coordina también y conduce las discusiones de caso de la persona usuaria. Dentro de lo que nosotros establecemos en el programa, realizamos las discusiones del caso de repente 2 veces por mes, donde se presentan todos los casos de los usuarios que van a ingresar al programa de continuidad del cuidado y también aquellos usuarios que ya están dentro del programa del programa de continuidad del cuidado. ¿Con qué motivo? Los usuarios que van a ingresar, pues para ver si cumplen con todos los criterios para ingresar al programa, y aquellos usuarios que ya están dentro del programa de continuidad del cuidado para establecer el plan de cuidado individualizado de cada usuario. El gestor del caso también ingresa y actualiza la información de la persona que está llevando dentro del padrón nominal del programa de continuidad del cuidado. Coordina también la ejecución de las intervenciones. Si bien es cierto, nosotros planteamos el plan de continuidad de cuidado individualizado, pero también se debe de hacer un seguimiento. Y para realizar este seguimiento, todas las coordinaciones lo va a hacer el gestor de los cuidados de las intervenciones. También va a articular con la familia y las redes comunitarias. Si ya nosotros nos hemos planteado un plan de intervención, entonces alguien le tiene que hacer el seguimiento. Alguien tiene que articular con la familia y con las redes comunitarias para poder lograr el objetivo del plan de continuidad del cuidado de cada usuario. Va a realizar también el seguimiento y monitoreo y también la evaluación y va a mantener en contacto continuo con este usuario. Entonces, si es que el gestor realiza todas estas actividades que está dentro de la guía establecida por el Ministerio de Salud, también tiene que realizar informes mensuales. Los informes mensuales tiene que presentar al coordinador del programa de continuidad del cuidado para poder evaluar la evolución del paciente, para poderle hacer seguimiento al usuario y también para poder brindar la información, en este caso, al médico jefe. Dentro de la organización del programa de continuidad del cuidado también está el equipo interdisciplinario tratante. Si bien es cierto, la participación de este equipo tiene que ser de manera activa, sobre todo en las discusiones de las situaciones de caso de cada usuario,
que, como ya bien les dije, se puede realizar semanal. En este caso, por falta de repente de tiempo de los médicos psiquiatras o de los médicos de familia, lo podemos realizar también de repente quincenal o 3 veces por mes, ¿no? Para poder lograr el avance en los usuarios y plantear los planes de intervención y la actualización de los planes de intervención. Dentro de las funciones del equipo interdisciplinario también está el dialogar, el intercambiar las opiniones y tomar las decisiones en conjunto. Si bien es cierto, de repente no cumplen una función tan activa como el coordinador o el gestor, pero también ellos tienen que ponernos en conocimiento a nosotros cómo está el usuario. Tienen que interactuar con nosotros para poder lograr nosotros que este usuario tenga un plan de intervención adecuada y que éste se cumpla. Y para ello también se tiene que tomar decisiones en conjunto, no solamente nosotros. No es que al coordinador, en este caso, a mí me llega un caso y yo voy a ser el que tome la decisión final de cómo se va a plantear las actividades. Eso no sucede así. Se tiene que hacer una reunión de discusión de caso donde también el equipo interdisciplinario tiene que darnos la opinión de cómo es que se va a gestionar las actividades que se va a realizar con los usuarios. También vamos a realizar pues, las intervenciones comprendidas en el plan de continuidad del cuidado individualizado. Vamos a hacer el registro correspondiente en la historia clínica y también en el GIS e informar, en este caso, al gestor o al encargado del cuidado sobre los eventos, sobre algunas, de repente, eventualidades que se pueda presentar con el usuario dentro de su proceso de recuperación para nosotros poder tener en cuenta y poder hacer el seguimiento estricto al usuario, ya que parte del programa de continuidad del cuidado es justamente realizar un seguimiento estricto para lograr mejores resultados. Dentro de la implementación de continuidad del cuidado, tenemos también los formatos de evaluación que se va a utilizar para poder medir nosotros cómo se encuentra el usuario al inicio de ingreso del programa, en el programa de continuidad del cuidado y luego cómo va a ir el proceso durante su estancia dentro del programa. Entonces tenemos la formación de la evaluación, los formatos que nos van a servir para la evaluación. Estos formatos de evaluación lo va a aplicar la coordinadora o coordinador. Aquí vamos a valorar el grado de afectación del problema de la salud mental que puede implicar la funcionalidad de la salud, la adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico, la funcionalidad familiar. En este caso vamos a ver también lo que es la sobrecarga del cuidador, que puede ser el familiar o un cuidador de repente que no sea su familiar del usuario, el proceso de recuperación y la calidad de vida. Estos se van a aplicar cada 3 meses desde el ingreso del usuario. Entonces nosotros, como vamos a medir todo esto con estos formatos de evaluación, también tenemos que hacer el seguimiento y en este caso, pues se va a volver a reevaluar cada 3 meses. Luego también tenemos los formatos, en este caso, los que van a aplicar el equipo interdisciplinario. Dentro de ellos, pues están los datos generales del usuario, los problemas y necesidades que se van a identificar de cada usuario que va a ser derivado al programa de continuidad del cuidado, el plan de contención de crisis, la evaluación de la severidad y el proceso de recuperación. También está el plan de continuidad de cuidado individualizado y los acuerdos de cuidados y consentimientos informados. Entonces, el equipo interdisciplinario acá va a cumplir una función muy importante, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo con ellos, no vamos a lograr que se realice las actividades de acuerdo a lo que vamos a establecer en el plan de continuidad de cuidado individualizado por cada usuario. Luego también tenemos la ficha de programación. En este caso lo va a realizar el gestor. Dentro de la ficha de programación vamos a tener todas las fechas y con cada fecha vamos a ver las actividades programadas que se está realizando en la intervención de cada caso. Vamos a realizar esto por cada usuario y también se va a verificar
el cumplimiento de las mismas. Es muy importante para nosotros esta ficha de programación porque con ello vamos a poder nosotros conocer cuántas atenciones ha tenido el usuario en cada fecha que él viene y cuánto ha sido el tiempo de repente que ha dejado de venir al establecimiento y que no ha cumplido con la atención que ya estaba programado dentro de su plan individualizado. Luego también tenemos el padrón nominal. Así como todos ustedes conocen que hay un padrón nominal en cuanto al crecimiento y desarrollo del niño sano, en cuanto a inmunizaciones, también acá dentro de lo que es salud mental y el programa de continuidad del cuidado tenemos un padrón nominal. Este padrón nominal va a estar a cargo del gestor de caso. Este nos va a permitir realizar el seguimiento de los indicadores de continuidad del cuidado. Vamos a hacer también el seguimiento del proceso de la recuperación de la persona usuaria. ¿Por qué? Porque dentro del padrón nominal está no solamente el nombre, apellido del usuario, sino también está la evaluación de los formatos, los puntos que se va a establecer de acuerdo a la evaluación que ha obtenido el usuario y con ello pues vamos a permitirnos nosotros realizar el seguimiento para poder al final ver si se ha recuperado el usuario, si estamos cumpliendo con lo que teníamos planteado al inicio de la intervención o no es el caso, ¿no? Entonces es muy importante para el tema de monitoreo de la recuperación del usuario. Ahora, dentro de los procedimientos que vamos a realizar en el programa de continuidad del cuidado, también tenemos lo que es la derivación del caso de los usuarios que van a ingresar al programa de continuidad del cuidado. Luego tenemos la evaluación, los criterios de exclusión. Nos hablamos también acerca del ingreso, de la evaluación inicial, las coordinaciones que se va a realizar para establecer el plan de continuidad del cuidado individualizado de cada usuario y también vamos a hablar acerca de lo que es la movilización de redes, la evaluación continua, el alta y el reingreso del usuario. Estas actividades están enmarcadas justamente también en la guía de intervención y lo va a cumplir junto con el equipo interdisciplinario tratante de los centros de salud mental comunitaria. Ahora, cuando hablamos de la derivación de los casos, la derivación de los casos para el ingreso de un usuario al programa de continuidad del cuidado puede realizar el médico psiquiatra, puede realizar el médico de familia, puede ser en este caso también derivado por el servicio de enfermería, puede ser psicología, puede ser el profesional que esté evaluando al usuario y que vea que tiene que presenta una evolución desfavorable en su proceso de recuperación, puede derivar el caso. Si es que evalúa también este profesional que está teniendo una nula adherencia terapéutica o es una escasa adherencia terapéutica, en este caso integral, o sea, no solamente farmacológica, sino que este usuario no viene a sus psicoterapias, se le cita para los talleres, no viene, se le da la cita con terapia ocupacional, no cumple. Entonces, tenemos un plan establecido y dentro de ese plan el usuario no está acudiendo a sus citas y solamente viene de repente para la consulta médica y para la atención, para que se le entregue el tratamiento farmacológico, entonces ya está teniendo una nula o escasa adherencia al tratamiento integral. También puede ser derivado. Otro criterio para la derivación que puede tener el profesional es el apoyo sociofamiliar desfavorable o nulo. Mayormente cuando hay un tema de trastorno mental grave, los familiares de los usuarios o el cuidador del usuario no quieren acudir al establecimiento. Muchas veces los abandonan, otros están con estado de calle, ¿no? Entonces aquí vamos a tener también que ingresar al usuario el programa de continuidad del cuidado para trabajar todo lo que son las redes familiares y comunitarias. Otro criterio es la persona víctima de violencia o maltrato infantil con un trastorno mental. En este caso, si es que el usuario cumple dos de estos criterios que está establecido dentro de la guía, ya puede ingresar al programa de continuidad del cuidado. Y como bien les dije,
el profesional que lo atienda al usuario, que pasa de repente una atención de intervención individualizada y va a ver todos estos criterios y solo dos está cumpliendo el usuario, ya este puede ingresar, ¿no? Entonces nos deriva el caso al programa de continuidad del cuidado y en este caso, pues el coordinador realiza la evaluación inicial aplicando los instrumentos para poder evaluar si es que el usuario ingresa o no, la gravedad de la situación del ingreso del usuario y de acuerdo a ello ya vamos a comenzar con las intervenciones. Luego también está la evaluación del ingreso. Dentro de la evaluación del ingreso, de los instrumentos que se van a utilizar para poder de repente ya comenzar con las atenciones dentro del programa, vamos a ver primero el nivel de funcionamiento y la salud. Cuando hablamos del nivel de funcionamiento y la salud, vamos a ver si es que el usuario tiene problemas conductuales, si es que hay algún problema de deterioro que está causando este trastorno, si hay algún problema en la parte clínica, si es que el usuario está presentando síntomas psicóticos de repente, si tiene síntomas negativos, desfavorables, en el caso de los usuarios con esquizofrenia, y los problemas sociales, ¿no? Los problemas sociales que implica de repente que el usuario no cumpla con lo que es la adherencia terapéutica integral. Para ello vamos a utilizar el instrumento, en este caso el JONOS, para la población adulta y el adulto mayor, y el JONOSCA para la población infantil y el adolescente, ¿no? Son instrumentos que se tienen que aplicar al inicio del ingreso del usuario al programa de continuidad del cuidado. Luego también tenemos el instrumento que evalúa la función familiar. En este caso vamos a evaluar la percepción de la persona usuaria de su cuidador sobre el funcionamiento de su familia. Este también tiene dos, vamos a aplicar a los adultos a partir de los 18 años y en el caso de los infantes y de los adolescentes vamos a aplicar a partir de los 8 años. Esto va a ser muy importante para evaluar el funcionamiento familiar. Luego también uno de los instrumentos que se aplica ahí es referente a la adherencia al tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de la adherencia farmacológica, vamos a ver si sus respuestas en las preguntas dentro del instrumento o en el 1, 3 y 4 son negativos, vamos a decir que no hay adherencia al tratamiento farmacológico. Y si las respuestas son sí en las preguntas 1, 3 y 4, vamos a decir que sí hay adherencia, ¿no? A continuación, después de esta diapositiva, vamos a ver cuáles son estos instrumentos y cuáles son los puntos que se va a evaluar. Luego también tenemos el instrumento que nos habla acerca de la sobrecarga del cuidador. En este caso, el trabajar con un usuario con trastorno mental grave o con cualquier persona que esté padeciendo algún trastorno mental, es muy importante también evaluar cómo está la familia, cómo está el nivel de sobrecarga familiar. Porque si es que tenemos una persona que está con bastante sobrecarga, no vamos a poder hacerle parte de la atención, de parte del proceso terapéutico del usuario. Entonces también va a necesitar ayuda, también va a necesitar soporte, también va a necesitar de repente que lo ayudemos dentro de este proceso. También evaluamos el nivel de riesgo para la vida y la integridad de la persona. Dentro de ello, pues están las fichas de evaluación en el caso del maltrato infantil, en el caso de la violencia familiar, en el caso de los usuarios que estén pasando algún riesgo de la vida y de la integridad, ¿no? Y para ello, pues vamos a aplicar estos instrumentos. Las áreas de evaluación, como ya dijimos, el número 1, el nivel de funcionamiento y salud, el instrumento que se va a utilizar y que está ya establecido dentro de la guía es el JONOS. La clasificación y los puntos va a ser de acuerdo a cómo nosotros lo encontramos al momento de la evaluación. Entonces, si nosotros encontramos a un usuario que tiene un puntaje de 0 a 12, pues vamos a decir que no hay problema. Sin embargo, si encontramos a un usuario que cuando aplicamos este instrumento está con un puntaje de 37 a 48, vamos a decir que está con un problema grave.
En este caso, este instrumento del JONOS es aplicado a los adultos y en el caso del JONOSCA, que se aplica a los infantes y a los adolescentes, también el puntaje es igual. Solo cambia en el punto de repente de 37 a 52, que vamos a hablar de un problema grave, ¿no? A diferencia del otro, que ya con un puntaje de 37 a 48 ya estamos hablando de una gravedad. En cuanto al área a evaluar en la adherencia al tratamiento farmacológico, está el instrumento llamado test de Moriskin-Grings. En ahí pues vamos a ver la adherencia, si es que hay adherencia terapéutica farmacológica o no lo hay. Si es que es adherente va a tener 0 puntos y si es que no hay adherencia pues va a presentar 24 puntos, o simplemente de repente si vemos que un usuario no cumple con el tratamiento farmacológico, se olvida tomar el medicamento, lo toma solo cuando tiene necesidad de repente de tomarlo o se siente presionado por la familia y luego la abandona, entonces ya aquí no hay adherencia terapéutica. Luego también vamos a hablar del funcionamiento familiar. En este caso, el instrumento a aplicar es el ADVAR familiar, el ADVAR que es en los adultos y también en los niños y adolescentes. Y aquí vamos a evaluar, pues, de acuerdo al puntaje también para ver si es que hay de repente participación de la familia o no, para poder también trabajar en lo que es el soporte y las redes familiares. Luego también hablamos de la sobrecarga del cuidador. En este caso, el instrumento que se va a trabajar es la escala de Sarit. Vamos a ver también si hay sobrecarga, no hay sobrecarga del cuidador, y de acuerdo a ello, pues iremos también implementando algunas sesiones o algunos talleres con la familia o con el cuidador para evitar la sobrecarga. El nivel de riesgo para la vida y la mujer, la integridad. Vamos a aplicar el instrumento que es la ficha de valoración de riesgo en las mujeres en situaciones de violencia, que puede ser situaciones de violencia por la pareja o expareja. Y dentro de ello también tenemos los puntajes que vamos a tener al finalizar de la evaluación con este instrumento, y de acuerdo a ello veremos la severidad del problema que está presentando. El nivel de riesgo también para las niñas y niños de repente que están sufriendo algún tipo de violencia. En este caso también contamos con una ficha. Y igual, pues al finalizar veremos cuánto puntaje tiene y de acuerdo a ello veremos la severidad. Y de acuerdo a la severidad o al problema que está presentando el usuario, también nos vamos a plantear nosotros un plan de intervención. Luego también en el adulto, igual también tenemos la ficha de valoración de riesgo y los puntos pues que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Ahora, si es que nosotros al finalizar de evaluar con estos instrumentos encontramos que el usuario tiene de 20 a 24 puntaje total, entonces este usuario no va a ingresar al programa de continuidad del cuidado. Lo que sí se va a hacer acá es el seguimiento de repente en las áreas que hemos identificado que el usuario tiene mayor dificultad. Ahora, si es que nosotros dentro del conteo final vemos que el usuario como puntaje total tiene de 25 a 226, vamos a ingresar al programa de continuidad del cuidado porque seguramente hemos encontrado más de un área donde estamos teniendo dificultades y que amerita la intervención del equipo interdisciplinario de manera mucho más estricta. Dentro de los criterios de exclusión del programa de continuidad del cuidado, porque así como hay criterios de inclusión, también hay de exclusión, vamos a tener a la persona usuaria que solo ha acudido por una atención que haya sido de repente por una emergencia, por una urgencia, ¿no? Ya que de repente este usuario ha tenido de repente un proceso familiar o alguna dificultad dentro de su día a día que le ha llevado a una crisis y que ha implicado que pueda acudir a un mental comunitario de manera urgente, pero que vive en otra jurisdicción. Entonces, si es que vive en otra jurisdicción o si es que nos indica que, ok, va a recibir su primera atención y que solo puede venir a otra segunda atención, pero que ya se va a mudar o que tiene pensado irse a otro lugar que no está dentro de nuestro territorio, entonces no le vamos a ingresar a este usuario dentro del programa. ¿Por qué? Porque al final no vamos a cumplir con todo el plan
de continuidad de cuidado individualizado que nos podemos plantear con esta persona. Y vamos a hacer de repente un uso inadecuado de nuestros recursos, mientras que podemos de repente atender a otro usuario que sí necesita realmente la atención. Luego también a la persona usuaria o cuidador que se niegue a ingresar al programa de continuidad del cuidado. Nosotros podemos querer que el usuario tenga una recuperación de repente favorable, que pueda participar en todas las atenciones que nosotros tenemos programados dentro del comunitario, lo queremos de repente realizar el seguimiento, el monitoreo estricto, pero eso es lo que nosotros percibimos de repente. Al momento de conversar con el usuario, este nos indica que no desea ingresar al programa de continuidad del cuidado, pues no le podemos obligar. Así que ese es otro del criterio de exclusión. Si es que el usuario no quiere, el cuidador no quiere, el familiar no quiere, no se puede ingresar al usuario, porque al final no nos va a permitir realizar las actividades que nosotros podemos programar y es en vano el realizar de repente algún plan porque no se va a cumplir. Luego también tenemos a la persona usuario, al cuidador que se niegue de repente también a ser parte de del proceso de intervención, ¿no? A la persona usuario con problemas psicosociales o de riesgo que requiere la intervención principal de la Policía Nacional, del Centro de Emergencia Mujer, de la DEMON. Personas usuarias que acuden a nuestro establecimiento y que tienen este tipo de repente de problemas psicosociales, en este caso lo más frecuente es violencia, y que requieren la atención inmediata, entonces nosotros no le podemos ingresar directamente al programa de continuidad del cuidado. Primero se le brinda el acompañamiento una vez que ya haya pasado todo este primer proceso y evaluamos que sí necesita ingresar al programa porque tiene algún tema de algún problema psicosocial adicional a ello algún trastorno mental grave, entonces ahí sí evaluaremos su ingreso. Pero previo al ingreso también, pues lo llevaremos a discusión de caso junto al equipo interdisciplinario que es parte del proceso terapéutico del usuario. Dentro del ingreso al programa de continuidad del cuidado o a continuidad de cuidado, es importante siempre respetar la decisión de la persona y también del cuidador. En caso que éste no acepte la intervención que nosotros vamos a realizar, no lo podemos obligar. Se debe, por ende, buscar fomentar el vínculo terapéutico entre el gestor, entre el equipo interdisciplinario, entre el usuario, entre el cuidador y también pues coordinar la situación actual de la persona usuaria, ¿no? Dentro de lo que nosotros hacemos para el ingreso del usuario, como en la fotografía ustedes ven, nosotros también invitamos al usuario y al cuidador principal o al familiar que se va a hacer cargo del cuidado del usuario para poder establecer el plan de cuidado, para informar de cómo es que se va a realizar las intervenciones y qué implica el que este usuario ingrese al programa de continuidad del cuidado y cómo es que se va a hacer el monitoreo estricto. Si es que el usuario y el cuidador están de acuerdo, entonces nosotros los ingresamos y comenzamos con el plan de intervención. No siempre sucede, pero en la mayoría de los casos los familiares sí aceptan, ¿no? Pero también hay que escuchar al usuario, porque también tiene el derecho de ser escuchado. Dentro de la evaluación inicial, el gestor de caso va a tomar en cuenta los resultados de las áreas que ya hemos evaluado con los instrumentos que también acabamos de mencionar. Va a identificar el grado de severidad del problema que está pasando el usuario en el proceso, en el terapéutico, en el programa de salud mental. Vamos a evaluar también la calidad de vida y el proceso de recuperación de la persona usuaria. Ahora, cuando hablamos del grado de severidad, hablamos de un grado leve, cuando el trastorno mental o el problema psicosocial de la persona usuaria, dentro de los instrumentos que hemos evaluado, solo presenta el resultado de 13 a 60 puntos. Y vamos a colocarlo de un color justamente, acá hablamos de un semáforo y en este caso le colocaremos color verde. Si vemos que el problema que hemos identificado de acuerdo al puntaje que se ha establecido al aplicar el instrumento es de 61 a 100 puntos,
le diremos que este usuario es un usuario con un problema moderado y le asignaremos el color amarillo. También cuando encontramos dentro de nuestra evaluación con los instrumentos un puntaje de 101 a 226, diremos que el usuario tiene un problema grave y por ende será de color rojo, ¿no? Es alarma, o sea, es el usuario que necesita mayor cuidado, mayor seguimiento y tenemos que evaluar todas las áreas para poder nosotros comenzar a trabajar en cada área que presenta el problema el usuario. La revaluación del grado de afectación va a ser de acuerdo a cómo es que va evolucionando el usuario, se le va a asignar probablemente un nuevo color. Y si vemos que el usuario aún sigue dentro de repente de una situación grave, entonces seguirá con el color rojo. Pero esta evaluación de este usuario se realizará cada 3 meses. Hasta 3 meses nosotros podemos trabajar con nuestro usuario, nos planteamos el plan de continuidad de cuidado individualizado y al tercer mes veremos si realmente este usuario evolucionó, no evolucionó, hay recuperación, en qué áreas todavía presenta de repente dificultades. Y de acuerdo a ello asignaremos un nuevo puntaje y también un nuevo color para poder hacer el seguimiento. Dentro de lo que debemos conocer, de lo importante en la incorporación del tener noción de la severidad del usuario pues establecernos un trabajo, tenemos nosotros que ver qué cosa. Tenemos que definir la intensidad de las intervenciones requeridas. Si nosotros vemos que el usuario tiene un color rojo, donde vemos que la situación es grave, tenemos que realizar las intervenciones requeridas de acuerdo a lo que nosotros estamos identificando. También debemos de orientar a los equipos en la búsqueda de las intervenciones apropiadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Si es que yo tengo un usuario con un trastorno mental grave, en este caso una esquizofrenia, que veo que no está siendo de repente manejado adecuadamente, nosotros conversamos con el equipo interdisciplinario para ver cómo es que el equipo interdisciplinario está trabajando con este usuario y vemos que no está funcionando, entonces nos replanteamos nuevamente las intervenciones, establecemos un nuevo plan de continuidad del cuidado para poder mejorar las intervenciones y lograr el objetivo de la recuperación del usuario. También pues requiere de un mayor nivel de articulación con la red sanitaria e intersectorial. Nosotros solos no podemos trabajar, nadie puede trabajar aislado. Nosotros dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra red comunitaria, tenemos ONGs, tenemos instituciones que pueden trabajar con nosotros a favor de la recuperación del usuario. Entonces, dentro del programa de continuidad de cuidado también está el trabajo articulado con las redes comunitarias y con todas las instituciones que puedan aportar en el proceso terapéutico de recuperación. La optimización de los recursos asistenciales disponibles. Si nosotros tenemos un equipo interdisciplinario con médico, psiquiatra, con enfermería, con psicólogo, con el trabajador ocupacional, con los terapeutas del lenguaje, con los terapeutas laborales, también podemos trabajar con ellos, hacer que el usuario logre desarrollar habilidades que le permita más adelante ser autónomo. Eso es lo importante del trabajo cuando incorporamos de repente a un usuario con un diagnóstico de trastorno mental grave y sobre todo que está en un nivel de severidad, ¿no? Ahora, dentro de las características que nos va a definir una severidad, vamos a ver la problemática que no solamente se refiere a los signos y síntomas, ojo. O sea, no es que el usuario está con un brote psicótico, está agresivo, no toma la medicación. No, no solamente dedicarnos si hay síntomas positivos o negativos, sino también vamos a ver la afectación de este problema mental en el aspecto de la calidad de vida del usuario, del funcionamiento psicosocial que va a presentar el usuario y también de la participación de esta persona a nivel de la comunidad.
La gravedad va a variar de acuerdo a la discapacidad y a la disfuncionalidad social. También de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, de acuerdo a la duración y a la prolongación de los síntomas y la enfermedad. Puede ser que tenga un usuario que ha sido de repente recién diagnosticado con un primer episodio de brote psicótico, que se puede de repente trabajar mucho más, digamos, tiene mucho más disponibilidad de que la recuperación sea más pronta que aquel usuario que ya tiene un diagnóstico de hace años, que no cumple con su tratamiento o farmacológico, no cumple con la psicoterapia, no cumple con las indicaciones que está dentro del paquete de atención integral. Entonces va a ser mucho más difícil y también a la vez mucho más severo la participación de repente del equipo para lograr pues la continuidad de sus atenciones, ¿no? Dentro de las coordinaciones que se va a realizar para el planteamiento del plan de continuidad del cuidado individualizado, vamos a tener la participación también del gestor, quien va a coordinar todos los cuidados junto con el equipo interdisciplinario, va a realizar la discusión de la situación de caso del usuario que va a ingresar al programa de continuidad del cuidado. Se va a presentar también la situación de este usuario de manera de repente mucho más estricto, en un periodo de tiempo mucho más corto. Por eso les decía que se tiene que hacer la evolución del usuario, se tiene que hacer un nuevo plan de repente semanal. En este caso lo estamos haciendo cada quincenal porque no tenemos los recursos necesarios. Y también la formulación del plan de cuidado individualizado de cada usuario. El monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y tratamientos también está dentro de las coordinaciones que se va a realizar con el gestor de caso y con el coordinador del programa de continuidad del cuidado. Las intervenciones con el equipo tratante interdisciplinario van a ser constantes. Si es que el usuario que ya está dentro del programa pasa la atención con psicología y el psicólogo está encontrando que el usuario presenta dificultades dentro de lo que estamos nosotros planteando en su plan de intervención, entonces se tiene él que comunicar para informarnos cuáles son las dificultades que está presentando el usuario y de esa manera nosotros poder realizar las intervenciones junto con el equipo interdisciplinario tratante. Las intervenciones van a ser centradas en la persona usuaria, pero también van a ser centradas con su entorno. Si nosotros no logramos una aceptación de esta persona acerca del proceso de la enfermedad, no hay una aceptación que está pasando por este problema, no está siendo adherente al tratamiento farmacológico o integral, entonces también tenemos que trabajar con su entorno y dentro de su entorno está la familia, dentro de su entorno está la comunidad, dentro de su entorno están las ONG, las instituciones que nos puedan ayudar en el proceso de recuperación de este usuario. Las intervenciones también están centradas en el seguimiento. Aquí implica seguimiento estricto, aquí implica responsabilidad del equipo tratante, aquí implica que también nos demos un tiempo para hacer de repente una visita domiciliaria si es que mi usuario no viene. No solamente la atención es dentro del establecimiento, acuérdense que estamos trabajando en este caso todo lo que es comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad es salir también a la comunidad, es interactuar con la comunidad. Ahora, si yo veo que no estoy cumpliendo con mis objetivos de intervención, también tengo que salir a hacer las visitas domiciliarias y ver por qué motivo no se está cumpliendo. Dentro de la continuidad del cuidado, también tenemos nosotros indicadores de proceso mediante los que tenemos que trabajar. Entonces, acá tenemos el porcentaje de personas usuarias con trastorno mental grave que están incluidos dentro del programa de continuidad del cuidado. ¿Cuántos usuarios tenemos nosotros dentro del programa y cuántos han sido dados de alta? ¿Cuántos usuarios han sido de alta porque ya están mucho más estables, ya no requieren una atención tan estricta como en el programa? ¿Y cuántos han tenido de repente abandono también, ¿no? Hay altas también por abandono y altas también porque el usuario pues se fue a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces es dentro de todo eso
está este indicador del número de personas que están incluidos en el programa de continuidad del cuidado. El porcentaje de los usuarios que presentan problemas psicosociales, de riesgos, que están incluidos también dentro del programa, el tiempo de permanencia dentro del programa, también tenemos que evaluarlo, el porcentaje de los usuarios que abandonan la continuidad del cuidado, aquellas personas usuarias también que se ha realizado las discusiones de caso, también el porcentaje de reuniones con los gestores de cuidado y el porcentaje de personas usuarias con el número de visitas domiciliarias que se ha realizado para el seguimiento. Dentro de los indicadores de resultado, pues tenemos los porcentajes de personas usuarias que ingresan al programa de continuidad del cuidado, también el porcentaje de usuarios que mejoran su funcionalidad general según la escala que ya mencionábamos anteriormente, y sobre todo cuando hablamos de resultados vamos a tener que aplicar nuevamente los instrumentos ya mencionados para ver si estamos logrando la evolución del usuario, o en este caso de repente puede ser que no lo estemos logrando y hacernos un nuevo planteamiento de la forma de intervención del usuario. También el porcentaje de usuarios que fueron dados de alta por recuperación, aquellos que fueron dados de alta por alta voluntaria, por abandono, por traslados a otros lugares, y también aquellos usuarios que van a reingresar al programa de continuidad del cuidado. O sea, ¿podemos nosotros también regresar a un usuario? Sí, porque dentro de repente del proceso terapéutico, si es que el usuario en algún momento ya no cuenta con una adherencia adecuada, no tiene con un soporte familiar adecuado, y vemos nosotros que hay dificultades dentro de la evolución que anteriormente presentaba de manera favorable, pues obviamente que lo vamos a reingresar. Dentro del manejo del caso de estos usuarios, vamos a cumplir con seleccionar a las personas. En este caso, el que evalúa, el profesional que evalúa, pues va a derivar al usuario al programa de continuidad del cuidado para aplicar el instrumento e ingresar al usuario. También vamos a ver una evaluación de estos usuarios, ¿no? Vamos a ver también la planificación de las atenciones, la implementación de todo el plan de intervención que se tiene que realizar por cada diagnóstico de usuario, el monitoreo constante, y también la revisión de los casos, ¿no? Siempre vamos a tener que aplicar el seguimiento estricto, la monitorización y la aplicación de los instrumentos y el seguimiento para poder evaluar si es que está funcionando o no las actividades que estoy realizando. En cuanto al alta del usuario, pues hay alta por recuperación. Si nosotros dentro de las evaluaciones que vamos a realizar vemos que hay una disminución del grado de severidad del usuario, cuando esta persona, si aplicamos el instrumento, presenta menor de 12 en el porcentaje total, pues vamos a darle ya nosotros de alta, ¿no? Del programa de continuidad del cuidado. Luego también están las altas voluntarias, si es que en algún momento el usuario pues nos indica que ya no quiere continuar dentro del programa de continuidad del cuidado. Es importante antes de brindarle el alta voluntaria averiguar por qué, cuál es el motivo por el cual el usuario ya no quiere continuar. Entonces, una vez investigado y si ya no se puede hacer de repente ya no se puede sensibilizar al usuario para que continúe en el programa, pues se le brindará el alta voluntaria. Y también está el alta por abandono. Si nosotros tenemos un usuario que hemos ingresado y en un periodo de 2 meses ya no está acudiendo, ya el usuario no está cumpliendo con el plan que hemos establecido al inicio cuando ingresó al programa, entonces ya nosotros podemos darle de alta por abandono. Y también existe el alta por traslado. Si la persona usuaria cambia de dirección o se va a otra jurisdicción, entonces ya nosotros le podemos brindar el alta por traslado, ¿no? Y a su vez también conectar con otro mental comunitario de repente que va a estar dentro de la jurisdicción donde se va a mudar el usuario para que pueda continuar con sus atenciones. Dentro del logro de objetivos que nosotros nos vamos a plantear en el manejo de estos usuarios, vamos a hablar acerca de las actividades centradas en el usuario.
Cuando hablamos de actividades centradas en el usuario, estamos nosotros hablando de que vamos a dedicar todas nuestras actividades en que el usuario pueda lograr su mejoría. Y para ello, pues está la evaluación y el diseño del plan de intervención, está el acompañamiento, está el asesoramiento, está el apoyo, el control de la adherencia al tratamiento, las psicoeducaciones que son primordiales para lograr estos objetivos, los grupos de apoyo, las visitas domiciliarias. Muchas veces cuando captamos al usuario, ingresó al programa de continuidad y luego ya no acude, hay visitas que son efectivas, ¿no? Realizamos las visitas y encontramos que el usuario no acude porque de repente no tiene los medios adecuados para que pueda pagar el pasaje, o de repente está con alguna enfermedad física que no le ha permitido acudir al establecimiento. Entonces ya nosotros podemos entender por qué hasta ese momento el usuario ya no estaba acudiendo. Entonces podemos retomar nuevamente las atenciones y hacer también que este usuario se comprometa con cumplir con el plan de intervención establecido. También las actividades centradas en el entorno. Dentro del entorno vamos a dar el asesoramiento a la familia, al cuidador principal, vamos a brindar apoyo, la psicoeducación a la familia. Es muy importante trabajar con la familia, con el cuidador principal de estas personas, relacionarnos mucho con esta familia, con el paciente, para poder sensibilizar acerca del trastorno mental, también enseñarles de cómo es el manejo de estos usuarios y la importancia que tiene, que el usuario tiene que cumplir con este proceso terapéutico. El soporte comunitario individualizado también, las asesorías y la defensa al usuario con respecto a la promoción y de repente asociación, también que contamos dentro del mental comunitario. El contacto también con el sistema judicial y el seguimiento de incapacidades. O sea, no solamente es que nosotros podamos realizar la actividad dentro del establecimiento, cumplimos con las psicoterapias, cumplimos con las consultas, con las psicoeducaciones o con cualquier intervención que se pueda realizar dentro del establecimiento mental comunitario, sino también si es que este usuario en algún momento estalla dentro del programa y sufre algún tipo de violencia, algún tipo de problemas a nivel judicial, también tenemos que hacer el contacto con estas entidades para hacer partícipe de que está teniendo otras dificultades dentro de su entorno. También las actividades centradas simultáneamente en el caso y en el entorno y las intervenciones en crisis. Para ello, pues tenemos que tener también un plan de crisis, un plan donde el usuario pueda acudir a este plan cuando presente de repente una crisis dentro de su entorno, de su hogar. Luego también tenemos que tener la evaluación y el control de los resultados. La evaluación y el control de los resultados muchas veces pues va a ser parte del trabajo de los gestores y también del coordinador del programa de continuidad de cuidado. Luego también están las actividades de coordinación y seguimiento con los dispositivos sanitarios sociales. Dentro de las actividades de coordinación tenemos a la atención primaria, las atenciones especializadas, a los hospitales de día y a todas las instituciones que están dentro de nuestro territorio y que también pueden ser parte de las atenciones del usuario cuando éste lo requiera, ¿no? Porque no solamente va a trabajar con nosotros, de repente en algún momento está en estado de crisis y amerita la atención por emergencia. Y cuando eso sucede, pues tenemos que hacer las coordinaciones con, en este caso, en un hospital cercano, si es que no tuviéramos el Instituto de Salud Mental, en este caso, pues acá en Lima sí lo tenemos, pero también dentro de los hospitales hay un médico psiquiatra que puede dar atención en el caso sucediera una crisis, una atención de emergencia sanitaria en salud mental. Y para ello, pues se tiene que coordinar, ¿no? Dentro del trabajo que se realiza en el programa de continuidad del cuidado, nosotros lo que buscamos es que el usuario con un trastorno mental y el cuidador sea parte fundamental en todo lo que es el proceso terapéutico. La enfermedad mental hoy en día representa una carga muy importante para las personas que lo padecen y también para sus familias.
Por ello es que cuando hablamos de la sobrecarga del cuidador, cuando hablamos de la funcionalidad familiar, es muy importante hacer el abordaje tanto a nivel de consulta y también fuera del establecimiento de salud. Porque si nosotros vemos la realidad de cómo es la dinámica familiar, si nosotros vemos cómo es la red familiar que tiene el usuario fuera del establecimiento, podemos trabajar y evitar la sobrecarga, ¿no? Y también pues ayudar al usuario a que pueda contar con estos recursos que van a ser parte de su proceso terapéutico. Y pues lo que estamos buscando con todo ello es mejorar la calidad de vida y la esperanza también de vida de los usuarios. Los servicios de salud mental hoy en día de calidad son fundamentales para reducir esa carga. Um, Hace algunos años, antes de que comience la reforma, no teníamos los centros de salud mental comunitario especializados. Los usuarios acudían a los hospitales, en este caso a los especializados en salud mental, y terminaban siendo hospitalizados y pues los tenían ahí encerrados, ¿no? Donde pues ya saben ustedes, se vulneraban todo lo que son los derechos de las personas. Hoy en día ya trabajamos bastante lo que es el modelo comunitario para reducir la carga que anteriormente tenían estas personas y también sus familias al manejar a este tipo de diagnóstico, a este tipo de usuarios con trastorno mental grave. A pesar de que se ha querido implementar nuevos comunitarios, que se está implementando actualmente nuevos comunitarios, que estamos trabajando en este modelo comunitario, existe hoy en día todavía bastante desconocimiento acerca del tema de salud mental, acerca del abordaje de este tipo de usuarios, y también existe mucha dificultad en cuanto a la implementación de los programas de continuidad de cuidado. El desarrollo a lo largo de estos últimos 30 años, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel internacional, ha tenido muchas dificultades, pero pese a ello hemos ido avanzando y hoy en día hemos logrado mejorar y garantizar una calidad de cuidado continuo a estas personas con trastorno grave, y sobre todo pues hacer que sea persistente, que estos cuidados se implementen y que este desarrollo se mantenga en el tiempo y que no solamente hablemos de repente del cuidado cuando el usuario está dentro del programa, sino también cuando el usuario ya es dado de alta del programa, ¿no? Cuando el usuario es dado de alta del programa, también se tiene que hacer seguimiento. Y si nosotros hacemos un buen plan de intervención durante el proceso de seguimiento estricto que va a tener el usuario en el programa, entonces cuando ya esté de alta va a haber conciencia de enfermedad. Y al lograr esta conciencia de enfermedad, nosotros vamos a hacer que la calidad de vida y de la calidad tanto del usuario como del cuidador sea mucho mejor, ¿no? Y vamos a lograr también con ello que el usuario pues vuelva a ser reinsertado a la sociedad y logre su autonomía. Gracias por la oportunidad que me han dado de conversar acerca del programa de continuidad del cuidado. De hecho, hay muchas cosas más que se tiene que conversar acerca de ello. Creo que el programa de continuidad del cuidado hoy en día a nivel nacional, si bien es cierto, no se está implementando en todos los mentales comunitarios, pero es algo que tenemos que hacer. Ya nosotros tenemos una guía establecida. En la guía que nosotros tenemos establecida y actualizada hasta el 2023, podemos encontrar todo lo que es la función de cada uno de los representantes, cómo es que está organizado, cómo es que se realizan las discusiones de caso, y en el caso que no, de repente no tenemos mucho conocimiento de ello, también podemos de repente brindar asesoría para poder implementar este programa en los otros mentales comunitarios que hoy en día todavía no están funcionando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Cristian Noelia Astor por su excelente participación el día de hoy. Muchas gracias por su participación.